Lo más inquietante del caso de Jeffrey Epstein jamás fue publicado por los medios tradicionales. La parte más turbia fue sepultada antes de ver la luz. Es probable que ya conozcas la historia oficial: un hombre con un jet privado que transportaba figuras del espectáculo, políticos y empresarios hacia una isla remota en el Caribe, donde los esperaban chicas muy jóvenes con características específicas. Pero no se trataba solo de su edad. Había algo mucho más siniestro detrás. Al profundizar un poco más, queda claro que la isla era solo una pequeña parte del problema. Lo mismo ocurría en ciudades como Nueva York, Londres, Florida, París y otras más. Se trataba de una red de explotación infantil al servicio de las élites. ¿Cómo logró mantener esto en secreto tanto tiempo? Utilizó un sistema dual, uno para silenciar a las víctimas y otro para manipular a los poderosos. Algunas fuentes poco conocidas afirman que Epstein empleaba tácticas que habría aprendido del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Este detalle es apenas uno de muchos que rara vez se mencionan en los grandes medios de comunicación, porque hubo una gran cantidad de información que fue deliberadamente ocultada. Pero hoy vamos a rescatar todos esos datos que casi nadie se ha atrevido a exponer. ¿Cuál fue el verdadero origen de su riqueza? ¿Por qué recibió protección de todo el sistema y realmente se quitó la vida o fue eliminado? A medida que avancemos, vamos a enumerar los crímenes que cometió y de los que salió impune, para que al final intentes adivinar el número exacto. Jeffrey Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia judía de clase media. Su padre, llamado Seymour, trabajaba como jardinero y obrero, mientras que su madre, Paula, era asistente en una escuela. Un amigo de la infancia relató que Paula era una madre ejemplar, incluso con su trabajo a tiempo completo. Los vecinos describían a la familia como personas muy amables y respetadas. Jeffrey creció en un vecindario cerrado y tranquilo, al que algunos describían como un enclave para la clase media. Desde temprana edad demostró un talento notable para las matemáticas y también para el piano clásico. Era tan brillante que se adelantó 2 grados en la escuela y terminó la preparatoria con solo 16 años. Sus compañeros lo recuerdan como alguien amable y generoso, aunque algo introvertido y nerd. Lo apodaban Epi. Una amiga lo describió como un chico común, muy bueno con los números, un poco pasado de peso, con pecas y una sonrisa constante. En las fotos de aquellos años, según el periodista Ari Feldman, se le ve con un rostro tranquilo y facciones suaves, muy diferente de la sonrisa arrogante que adoptaría más tarde y que acabaría por definirlo ante el mundo. Hasta ese momento, su infancia no presenta nada alarmante. De hecho, podría decirse que fue bastante normal, incluso agradable. Entonces, ¿cómo es que alguien con una infancia aparentemente estable termina convirtiéndose en un depredador? Epstein comenzó estudios universitarios en fisiología matemática, pero nunca se graduó. Fue justo en esa etapa, cuando tenía 21 años, que comenzaron a surgir las primeras señales de alerta. A pesar de no haber completado la universidad, logró conseguir un puesto como profesor de matemáticas en la Dalton School, una exclusiva escuela privada de Manhattan, donde asistían hijos de familias muy adineradas. Exalumnos de esa época recuerdan que tenía actitudes muy inapropiadas. Prestaba atención excesiva a alumnas menores de edad y acudía a fiestas donde flirteaba abiertamente con ellas. Ahí se da el primer hecho problemático del que salió sin ninguna consecuencia. Durante una reunión escolar, Epstein causó tan buena impresión con su inteligencia al padre de uno de sus alumnos que éste lo recomendó a Alan Greenberg, director ejecutivo de Bear Stearns, una de las firmas de inversión más prestigiosas de Wall Street en ese entonces. Esa conexión cambiaría por completo su destino. Poco después, Epstein fue despedido de la escuela por bajo rendimiento, pero Greenberg no dudó en contratarlo para Bear Stearns. Comenzó como asistente junior de un corredor de bolsa y no tardó en destacar. Epstein tenía un talento particular para tratar con clientes extremadamente ricos y ofrecerles formas creativas y cuestionables de pagar menos impuestos. Y aquí aparece su segundo acto dudoso, moviéndose en esa zona gris entre lo legal y lo ilegal. ¿Sufrió alguna consecuencia por ello? En absoluto. No manches, al contrario, lo recompensaron convirtiéndolo en socio limitado, pero no tardó en cometer un grave error. Durante una de sus operaciones financieras, Epstein violó una ley, lo que llevó a la empresa a despedirlo.
Entonces decidió crear su propia firma de consultoría financiera. A veces ofrecía sus servicios a gobiernos o magnates, ayudándolos a recuperar fondos perdidos en fraudes. Otras veces, trabajaba para los propios responsables de esos fraudes. ¿Fue sancionado por eso? Para nada. Al contrario, salió beneficiado. Esa etapa le permitió conocer a figuras cada vez más poderosas, lo que solo incrementó su nivel de impunidad. Es momento de detenernos y recapitular. La infancia de Jeffrey, por lo que se sabe, fue relativamente normal. Creció en un hogar trabajador y, al parecer, amoroso. Vivía en un vecindario apacible. Sus amigos lo describen como un chico dulce, muy inteligente. Pero poco a poco, su camino empezó a desviarse, sobre todo a partir de su conducta inapropiada hacia alumnas menores en su etapa como profesor. En ese entonces no cometió un delito explícito, nada que causara escándalo, pero sí hubo señales preocupantes. Comentarios fuera de lugar, atención excesiva a ciertas chicas y su presencia en fiestas donde flirteaba con ellas. No era técnicamente ilegal, pero sí altamente inapropiado. Los alumnos lo notaron y aún lo recuerdan, sin embargo, nadie dijo nada. Luego vino su capacidad para eludir la ley. En Bear Stearns, se convirtió en experto en hallar vacíos legales que permitieran a sus clientes pagar menos impuestos. Y aunque eso tampoco era un crimen ni raro en Wall Street, lo importante fue lo que le enseñó. Que hacer trampa, si sabes cómo hacerlo, no solo es permitido, sino que puede ser recompensado. Recibió ascensos, lo hicieron socio y fue rodeado por personas de gran influencia. Cada experiencia reforzaba en él una misma lección, que cruzar los límites era aceptable, o incluso provechoso, siempre que nadie te detuviera. Y si nadie te frena, ¿por qué parar? El psicólogo social Roy Baumeister sostiene que tenemos ideas muy equivocadas sobre lo que realmente es la maldad. Según él, existen 3 creencias comunes pero erróneas. Primero, tendemos a pensar que las personas nacen siendo buenas o malas, como si eso ya estuviera definido en su ADN. Bajo esa visión, alguien bueno no podría hacer nada malo, y alguien malo estaría destinado a actuar siempre con crueldad. Segundo, creemos que la mayoría de los actos malvados provienen de sociópatas o psicópatas, personas sin empatía, sin culpa, como si fueran una clase aparte de seres humanos. Y tercero, muchas películas nos han convencido de que la maldad nace a partir de un único trauma de la infancia, como si un evento lo cambiara todo de forma irreversible. Pero Baumeister afirma que la realidad es mucho más complicada y que debemos desmontar esas ideas para comprenderla. Para comenzar, la inmensa mayoría de los actos crueles no los cometen psicópatas. Solo un 5% de los casos parecen originarse en personas que disfrutan causar daño. El otro 95% viene de individuos comunes y corrientes, que no se ven a sí mismos como malvados ni crueles, sino que actúan movidos por deseo, impulsos o conveniencia. También aclara que la moral no es innata. Nadie nace sabiendo que está bien o que está mal. Un bebé, si quiere un juguete, simplemente lo toma. Si algo le incomoda, puede morder o empujar. No lo hace por maldad, sino porque aún no ha aprendido a comportarse de otra manera. Se plantea que la moral no es innata, sino que se adquiere con el tiempo a través de lo que enseñan los padres, los maestros y el entorno social. Si nadie te explica que robar está mal, es posible que cuando seas adulto no lo consideres un problema. No necesariamente porque naciste malvado, sino porque quizá nunca te enseñaron a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Además, la moralidad no se forma únicamente durante la niñez. No es como si nos instalaran un chip fijo que nunca cambia. Cada elección que hacemos, ya sea pequeña o significativa, va moldeando ese sentido interno del bien y el mal. En el caso de Jeffrey Epstein, es probable que sus padres sí le enseñaran que infringir la ley está mal. Pero si una y otra vez vivió situaciones en las que romper las reglas no solo no tenía consecuencias, sino que le traía recompensas, entonces su brújula moral pudo haberse ido desviando con el tiempo, no de manera repentina, sino poco a poco. Ser bueno o malo no es una etiqueta permanente, no es una decisión única y definitiva. Es algo que se va construyendo a lo largo de los años, dependiendo de las decisiones que tomamos. ¿Y qué nos dice todo esto? Que aunque sería más cómodo definir a Epstein simplemente como un psicópata, la realidad es mucho más incómoda. Es muy probable que no naciera siendo un monstruo. Fue una persona común y corriente que, al cruzar líneas sin consecuencias, se fue dejando llevar cada vez más por sus impulsos. Como nadie lo detenía, al contrario, lo premiaban, siguió avanzando.
Y eso da miedo, porque si Epstein hubiera sido solamente un sociópata, podríamos pensar que su caso fue excepcional. Pero si no lo era, eso sugiere que muchas otras personas, si supieran que jamás serían castigadas, también podrían hacer lo mismo. Y parece que eso fue justamente lo que ocurrió. Las propiedades de Epstein se convirtieron en centros de reunión para algunos de los hombres más poderosos del planeta. Políticos, empresarios, miembros de la realeza, personas que usaban su poder, dinero e influencia para hacer lo que quisieran, con quien quisieran, sabiendo que no enfrentarían consecuencias. Epstein empezó a trabajar con clientes cada vez más vinculados a operaciones turbias. Uno de ellos fue Adnan Khashoggi, un multimillonario empresario que colaboraba secretamente con el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Ronald Reagan, para enviar armas a Irán, algo totalmente ilegal en ese momento. Pero eso no fue todo. El dinero que Irán pagó por esas armas fue redirigido por el propio presidente para financiar a los Contras, un grupo rebelde en Nicaragua que intentaba derrocar al gobierno. Eso también estaba prohibido por el Congreso estadounidense. ¿Hubo alguna consecuencia? Ninguna. Cuando asumió un nuevo presidente, otorgó el perdón a los involucrados. ¿Por qué? Porque él mismo también estaba implicado. Otros clientes de Epstein también estaban relacionados con temas como espionaje y lavado de dinero. Él viajaba constantemente entre Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, en especial a países como Arabia Saudita e Irán. Esto indica que no era simplemente un asesor financiero, sino que participaba activamente en esas operaciones y, por supuesto, cobraba generosamente por ello. Durante ese periodo, Epstein comentó a varias personas que trabajaba como agente de inteligencia. Algunos piensan que solo era una invención suya, pero se descubrió que tenía un pasaporte falso con su fotografía, un nombre distinto y una dirección en Arabia Saudita. Además, periodistas como Howard, Cronin y Robertson lo vinculan directamente con el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, famosa por sus operaciones de espionaje, infiltración y asesinatos encubiertos. Según esas fuentes, Epstein se dedicaba a obtener información comprometedora de personas poderosas para luego chantajearlas. Más adelante veremos que esta habilidad para obtener información sensible sería clave para construir y mantener su poder. En 1987, Epstein empezó a trabajar con Steven Hoffenberg, un estafador financiero en un nuevo proyecto, Towers Financial. El modelo era el siguiente. Convencían a la gente de invertir su dinero prometiéndoles rendimientos altísimos, pero todo era una mentira. La empresa no generaba ganancias reales, sino que solo Epstein y sus socios usaban el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, siguiendo un esquema bastante común, un clásico esquema Ponzi. Mientras tanto, ellos acumulaban fortunas, viajaban en jets privados y llevaban una vida llena de lujos. Cuando el fraude fue descubierto, quedó expuesto como uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos, con un monto defraudado que, ajustado a valores actuales, equivale a cerca de $1.000 millones. Como Epstein ya había abandonado la empresa años antes, no recibió ninguna condena por este caso. En 1998, Jeffrey Epstein fundó su propia firma financiera, Ya Epstein & Company. Según él mismo, solo aceptaba clientes cuya fortuna superara los $1.000 millones. Sin embargo, hay algo que no encaja. Hasta el día de hoy, no existe evidencia alguna de estos supuestos clientes. No hay documentos, contratos ni nombres registrados, salvo uno, Les Wexner, dueño de L Brands, la compañía matriz de Victoria's Secret. Este detalle es clave, porque Wexner representa la única razón documentada y comprobable de por qué Epstein logró acumular tanta riqueza. Probablemente obtuvo mucho más dinero por medios ilegales como fraudes, extorsiones o posibles actividades relacionadas con inteligencia. Pero como todo eso se manejaba en las sombras, Wexner es el único vínculo público y legal con su fortuna. Epstein se convirtió en su asesor financiero de máxima confianza, casi como su mano derecha, y en 1991, Wexner hizo algo completamente fuera de lo común. Le otorgó poder legal absoluto sobre su patrimonio. Eso significa que Epstein podía firmar cheques, comprar inmuebles y tomar decisiones económicas como si fuera el dueño legítimo. ¿Cuánto dinero ganó Epstein con Wexner? Aunque no existe una cifra oficial, se puede hacer un cálculo razonable. La fortuna de Wexner, según Forbes, ronda los $8.000 millones. En el mundo de las grandes finanzas, es común que los asesores cobren entre un 0.5% y un 1% anual del total que administran.
Si Epstein cobraba el 1%, eso equivaldría a $80 millones cada año. Además, Wexner le transfirió propiedades de altísimo valor, entre ellas una mansión en Manhattan, tasada en más de $70 millones. Pero no era cualquier casa. Se trataba probablemente de la residencia privada más grande de todo Manhattan, ubicada entre la Quinta Avenida y Madison, una de las zonas más exclusivas y costosas de Nueva York. Sin embargo, esa misma mansión acabaría convirtiéndose en el escenario de numerosos abusos. Allí, decenas de chicas jóvenes entraban sin saber con claridad lo que les esperaba. En total, se estima que Epstein obtuvo al menos $200 millones gracias a su relación con Wexner. Y aún así, eso no fue todo. Cuando el escándalo estalló, el propio Wexner declaró públicamente que Epstein lo había estafado, robándole $46 millones. A partir de ese vínculo, Epstein comenzó a moverse en círculos aún más elitistas. Asistía a desfiles de Victoria's Secret, salía con modelos y se rodeaba de personajes de altísimo perfil, como Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés. De hecho, Donald Trump llegó a declarar: Jeff es estupendo, es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes, no hay duda. Jeffrey disfruta de su vida social. Muy probablemente, hoy en día Trump desearía no haber pronunciado jamás esa frase. Ese mismo año en que Wexner convirtió a Epstein en su principal hombre de confianza, ocurrió un acontecimiento crucial. Conoció a Ghislaine Maxwell. Ella era hija de Robert Maxwell, un poderoso empresario británico reconocido por su estilo de vida extravagante, rodeado de lujos como mansiones, un helicóptero privado y un yate. Sin embargo, detrás de toda esa riqueza había un trasfondo oscuro. Tras su fallecimiento, en condiciones bastante sospechosas, se descubrió que había desviado más de 400 millones de libras de los fondos de pensiones de sus propias empresas. Mientras él vivía con excesos, miles de empleados quedaron sin sus ahorros de toda una vida. Fue uno de los mayores escándalos financieros de aquella época, y la familia Maxwell perdió su estatus ante el público. Ghislaine, quien había crecido en un entorno privilegiado, de pronto lo perdió todo: la fortuna, su posición social y el acceso a los círculos de poder. Eso cambió cuando conoció a Epstein, un hombre con dinero, influencias y que, al igual que su padre, no tenía reparos en involucrarse en actividades ilícitas. Al comienzo, Epstein y Ghislaine mantuvieron una relación amorosa, y ella pronto se convirtió en su asistente personal. Organizaba su agenda, dirigía al personal doméstico, coordinaba sus eventos sociales y le presentaba a personas influyentes. A cambio, Epstein la ayudaba a mantener el estilo de vida lujoso al que ella siempre había estado acostumbrada. Incluso le compró un departamento en Nueva York ubicado a pocas cuadras de su propia mansión. Fue en ese periodo cuando la situación comenzó a volverse verdaderamente oscura. Aunque muchas personas asocian los abusos con la isla privada de Epstein, lo cierto es que todo comenzó mucho antes, específicamente en su departamento en Nueva York, donde diseñaron el modo en que operaban. No se sabe con exactitud cómo inició todo, pero está claro que desde 1991, Epstein empezó a utilizar su poder e influencia para atraer a chicas muy jóvenes. Aprovechaba su conexión con Victoria's Secret para hacerles creer que podía ayudarlas a conseguir trabajo como modelos. Una vez que entraban en su departamento, la realidad era muy distinta. Lo que comenzó como encuentros aislados se transformó rápidamente en algo mucho más siniestro. Junto con Ghislaine, estructuraron un sistema detallado, una especie de guía sobre cómo acercarse a las chicas, qué decirles y cómo ganarse su confianza. Ya no se trataba de algo esporádico, sino de una estrategia metódica. Incluso contrataron a una joven para poner en práctica ese sistema. En los expedientes judiciales, aparece con el seudónimo de Tiffany. Ella testificó que durante 9 años, de 1991 a 2000, su labor consistía en reclutar chicas para Epstein. ¿Y a quiénes apuntaban? A las más vulnerables, jóvenes con historias de vida marcadas por el abandono, abuso, adicciones, familias fracturadas, sin hogar o sin recursos, o simplemente solas en la ciudad sin protección alguna. Todas compartían un rasgo en común: eran extremadamente jóvenes, tan jóvenes que ni siquiera sería apropiado llamarlas adolescentes. En realidad eran niñas. Pero para evitar conflictos con los algoritmos, digamos jovencitas, y tú entiendes a lo que nos referimos.
Una de las víctimas, identificada como Jane Doe, relató que fue reclutada cuando solo tenía 13 años. Tiffany se acercó a ella diciendo que Epstein estaba buscando chicas para modelar ropa o participar en sesiones fotográficas. Le aseguró que todo era parte de Victoria's Secret y que podría tener contactos dentro del mundo de la moda. Y así terminamos este recorrido por uno de los casos más oscuros y perturbadores de las últimas décadas. Lo que parecía la historia de un millonario excéntrico resultó ser una red global de abuso, poder e impunidad. Pero lo más aterrador no es solo lo que Epstein hizo, sino todo lo que aún sigue oculto. Porque aunque hoy esté muerto, las conexiones siguen vivas. Las víctimas siguen esperando justicia. Y muchos de los nombres más poderosos del planeta siguen libres. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero mientras haya quienes se atrevan a contar lo que otros intentan enterrar, al menos quedará una cosa clara. El silencio protege al poder, pero la verdad lo expone. Gracias por ver este video. Si quieres que sigamos investigando historias como esta, apóyanos con un like, suscríbete y comparte este contenido. Nos vemos en el próximo episodio de Mentes Curiosas.